Bueno, quisiera compartir, hermanos, un tema hoy que no es fácil para mí el compartirlo, implica una grande responsabilidad. Entonces, como es un tema un poco difícil, pues lo que voy a hacer realmente es un tema que se han escrito incluso libros, hay bastantes libros sobre este tema. Entonces, lo que voy a hacer simplemente es tratar de esbozar, pues simplemente unas pinceladitas, una pequeña introducción y luego, pues que los pastores desarrollen el tema. Yo les abro el camino para que lo continúen, porque es un tema que no se puede abarcar en una sola reunión ni en tan poquito tiempo, ¿no? Entonces, sí me gustaría compartir unas pinceladitas, porque creo que es un tema interesante para todos los que llevamos en el Señor un tiempo y un recorrido, pero también para las personas que se nos acercan a la iglesia a escuchar por primera vez, por ver un poco de qué va, ¿no? Porque a veces hay gente que viene a la iglesia y todavía no conocen y vienen pues por ver, probar de qué va. Y en este caso lo que voy a compartir hoy, para estas personas también les sería de mucha utilidad lo que voy a compartir en esta mañana. Gloria a Dios. Pues mire, el tema, como ven ahí, es la fe y la razón. Amén. Vamos a leer un texto de la palabra y luego les voy a invitar a que oren por mí para que el Señor facilite la palabra en mi boca en esta mañana, ¿vale? Y voy a intentar no hacer lo que otras veces he hecho que he venido, que comienzo y parezco una locomotora hasta que termino. Voy a intentar, ya que lo van a ver, lo van a poder leer, tanto los textos como las ideas principales, lo van a poder ver en la pantalla, pues entonces vamos a ir tranquilitos, amén, y como va a ser casi todo reflejado ahí, lo podrán, estará al alcance de todos. Ya que no tenemos lenguaje de mímica, pues gloria a Dios que si hay alguien que no oye, lo puede leer y también puede coger el mensaje. Luego es una buena idea, ¿no? Por lo menos es una buena idea. Gloria a Dios. Vamos a leer el primer texto en el libro de Hebreos, capítulo 11 y versículo 1. Leemos este texto y hacemos una oración al Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Te damos gloria y alabanza porque solo tú la mereces, Dios mío. Pido que te glorifiques hoy por medio de tu palabra, Señor, y que tu palabra sea hoy eficaz, que no vuelva a ti vacía, Señor, sino cumpla aquel propósito para el cual es enviada, Dios mío. Facilita hoy, Señor, tu palabra en mi boca, Dios, para poder compartirla de una manera clara, que todo el mundo la pueda entender, Señor, y esta palabra pueda ser de bendición y hacer bien a todos los que están escuchando esta mañana y a todos que posteriormente la puedan escuchar a través de la grabación, Señor. Te bendecimos y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Lo confirmamos diciendo todos amén. Pues como ven, el título es La fe y la razón. El texto leído dice después la certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Precisamente lo que nosotros creemos, nuestra fe, es fe por eso, porque es algo que implica cosas que esperamos, que todavía no hemos visto ni hemos recibido, ¿no? Es certeza de lo que se espera. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas mañana? ¿Qué esperas en un tiempo? Según lo que tú estás esperando, eso es fe. Y tienes que tener esa certeza de lo que estás esperando, que lo vas a recibir. Hombre, yo hubiera dicho una vez más fuerte, ¿no? Alguno quizá espera conseguir tener documentos para trabajar, un trabajo, algunos una novia, otros un novio, otros quizás una casa, diferentes cosas, ¿no? Que estamos esperando. Y si tienen fe, las van a recibir. Amén. Pero hay que esperar. ¿Esperar a qué? Al tiempo de Dios. Amén. Sabéis que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. El tiempo nuestro es la palabra griega cronos. Cronos lo medimos con nuestro reloj. Pero el tiempo de Dios es el kairos. El tiempo que Dios tiene para cada cosa. Y os voy a decir algo. Dios nunca se retrasa y nunca llega tarde. Siempre llega a tiempo.
en el preciso momento. Porque nosotros podemos pensar y decir, bueno, ¿cuánto tarda el Señor? Que no encuentro novia, que me quedo para vestir santos. Pues no, Dios en su tiempo, en su momento, el Kairos, el tiempo de Dios, recibirás aquello que necesitas, repito, que necesitas, no caprichos, sino lo que necesitas, lo recibirás en su tiempo, gloria al Señor, y eso será bueno para ti, porque Dios no te dará nada que sea malo, porque Él es bueno. Él es bueno, menos mal. Por lo tanto, la fe que tenemos en Él, tenemos que esperar siempre cosas buenas que nos van a hacer bien. Y si no pides algo y no lo recibes, pues posiblemente o no es bueno o no es el tiempo. Pero tienes que estar tranquilo, manteniéndote en tu lugar, en la espera, con la certeza de que llegará. La certeza de lo que llegará. Amén, gloria a Dios. Convencidos de lo que no vemos. Pero también entendemos que no es fácil. No es fácil creer que voy a lograr conseguir lo que necesito. Porque humanamente estamos acostumbrados a lograr todas las cosas por nuestro esfuerzo, por nuestra sabiduría, por nuestra inteligencia, ¿verdad? En el mundo todo se logra por eso. Esfuerzo en estudiar, esfuerzo físico para trabajar, ¿vale? Por nuestros medios, por nuestra sabiduría. Pero en el Señor no es por nuestros medios ni vuestra sabiduría, sino es por su gracia y en el tiempo de Dios. Amén. El Señor obra maravillas. El Señor obra maravillas, pero en su tiempo y en su momento preciso. Amén. Gloria al Señor. Dice el segundo texto, dice Abraham, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. Dice, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Oye, curioso el texto, ¿no? Llama a lo que no es como que es. Es verdaderamente interesante y para reflexionar este texto habría necesidad de estar unos buenos minutos en silencio reflexionando sobre este texto. Él llama a las cosas que no son como si fueran. Yo siempre he estado seguro de que yo no soy. ¿Qué les parece? No lo han entendido. Algunos no lo han entendido. No es que, no por su falta de capacidad, sino porque no pusieron la debida atención, no sacaron las antenas. Yo estoy seguro que yo no era. Pero Él me miró y me llamó como si fuera. Y como me llamó como si fuera, logré llegar a ser. Y hoy soy su hijo y estoy en su camino y vivo en su presencia y le sirvo a Él. Que bendito sea el nombre de Él. A veces hay gente que se creen que son y esto sí es un problema. El creerse que uno no es un problema. Porque ahí dice la palabra que bienaventurados los pobres de espíritu y por ahí va el tema. ¿Vale? Creerse que uno no es un problema. Creer que uno no es un fenómeno, que uno no es un gran predicador, que uno no es, tiene una voz de estrella. Creerse que lo que uno no es no tiene problema. Pero creerse que uno sí es, eso sí tiene problema. Porque eso está asociado a la arrogancia, a la prepotencia, a la vanidad, a cosas muy superficiales, muy humanas, muy carnales, que no tienen cabida en el mundo espiritual. Dios llama a las cosas que son como si fueran, gloria al Señor, pero las que se dicen ser, las tiene como que no son. La palabra del Señor dice que Dios escogió a lo despreciado, a lo desechado, a lo que el mundo no quería y lo rechazó, a eso lo escoge Dios. Gracias, Señor, porque no era y por eso llegué a ser. Qué bueno. Tener este conocimiento te da
te da una sensación y un sentimiento de humildad que te hace llegar casi directo a la presencia de Dios. Amén. Que Dios, hermanos, nos ayude. Continuamos adelante, vamos a ir a la siguiente. Mirar qué interesante este punto. Primero, ¿son incompatibles la fe y la razón? Dice arriba el rótulo. ¿Ustedes qué creen? ¿Son incompatibles la fe y la razón? Fijaos lo que dice este británico, ¿no? La fe es la negación de la razón. Ahí tenéis un nombre, porque como no pronuncio yo muy bien en inglés, mejor lo leen ahí directamente, así cada uno lo lee como quiera. Si no, voy a hacer cualquier disparate en vez de su nombre. Pero fijaos lo que dijo este filósofo famoso, que la fe es la negación de la razón. Esas palabras de este hombre tan célebre como filósofo son las palabras que es el sentir popular de medio mundo, de gente erudita, de escritores, filósofos, pensadores. Piensan eso, que no existe una conciliación entre la fe y la razón. Son incompatibles. Eso es lo que piensan gente muy... Por eso es que hay, no son todos, ni siquiera yo creo que sean muchos, pero por eso hay algunos científicos que incluso también niegan la existencia de Dios y no consiguen conciliar fe con razón, por lo perdidos que andan. Es que el problema de creer uno que sabe todo es que al final no sabes nada. De hecho, en uno de los mensajes a las iglesias de Apocalipsis, esto no estaba escrito, el Señor le dice a una iglesia, tú dices, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, pero tú no sabes que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuando uno cree y tiene esa prepotencia de creer y saberlo todo, no sabe nada. ¿Recordáis? Creo que fue, si no me equivoco, Sócrates, que dijo, solo sé una cosa. Pues yo todavía menos. Aun sea alguien científico y tenga 2 carreras, 3 carreras, como si tiene 5, ante Dios, ni somos nada, ni valemos nada. En sus manos lo somos todo. Somos su especial tesoro, su iglesia preferida, y somos la verdad, la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. Amén, pero en sus manos. Pero esta gente pues cree eso, que es incompatible. Pero también tenemos que tener los pies en el suelo y ser sensatos, porque también es cierto, pues también resulta obvio que algunas creencias religiosas son totalmente contrarias a la razón. ¿Es verdad? Podríamos poner ejemplos, ¿no? Llego a España, no conozco a nadie, no tengo papeles, y dices, pero yo creo que voy a lograr tener papeles. Así vale. Vete y se lo dices a un funcionario público. Le dices que vienes de fuera, que no conoces a nadie, pero que tú este año vas a conseguir tener papeles. A ver lo que te dice. Igual te manda paseo. Y luego vienes a la iglesia y dices, yo este año no tienes papeles, y vienes a la iglesia y dices, yo este año declaro que voy a tener trabajo. Aún en la iglesia algunos te mirarán así de reojo. Dirán, ¿qué dice? Con lo que me costó a mí tener papeles, con lo que me costó a mí conseguir trabajo. Y alguno dirá, pues si soy español, yo estoy en el paro, estoy cobrando el desempleo. Pero Dios va adelante y es el que abre y cierra puertas. Dice que Él abre puertas que nadie más puede abrir y otras cierra que nadie puede cerrar. Bendito sea el nombre de Él. ¿Os dais cuenta? La razón es lo que nos parece más sensato desde el punto de vista humano. A veces no es compatible con la fe, pero la palabra del Señor nos invita ¿a qué? A creer. Amén. Por lo tanto, si crees, que no te desanimen los mensajes del enemigo ni las opiniones de los demás. Si crees, sigue creyendo hasta que recibas por la fe aquello que necesitas. Amén. Pero sí es cierto que, es obvio que algunas creencias
no son fáciles y son contrarias a la razón. Pero es que Dios es así. Dios escribe recto con renglones torcidos. ¿Vale? Si viéramos un poco, es que me están viniendo cosas que no están escritas, pero si viéramos un poco o miramos la Biblia, lo que ocurrió con las historias de los imperios que hubo en la Biblia, de qué manera empezaba su extensión, por ejemplo, el imperio asirio, que fue en su época, no os imagináis, el persa, ver cómo se movieron tanto en los libros de historia secular como en la palabra del Señor. Y sin embargo, a pesar de que todo el mundo lo ve y los que no tienen fe, pues lo ven simplemente como hechos de la historia, pero dice la palabra de Dios que Él quita y pone reyes. ¿Cómo se explica eso? A veces Dios permitía que una nación pagana viniera sobre Israel y les dara bien, una cada lado, una sí y otra sí, y los dejara ahí, tumbados y heridos, y luego después Dios a la nación que les había hecho les castigaba. Explicármelo, que yo no lo entiendo. Dios es soberano y aunque esté detrás del telón, pero mueve muchos de los hilos de la historia. Amén. No quiere decir eso que Él tiene la culpa de todos los males y de todas las cosas que ocurren en el mundo. Pero ese sería otro tema para otro momento, porque ese es el tema de la soberanía de Dios. Pero yo estoy seguro que como Él nos ama, siempre moverá los hilos para que a ti te vaya bien, para que tú seas feliz, gloria al Señor, y para que tu familia esté bien y seas feliz, siempre y cuando andes en el camino de la verdad y en el camino del Señor. Amén. Hablando de la compatibilidad entre la fe y la razón, vosotros sabéis, y todo el mundo sabe, es un conocimiento popular, que muchas creencias científicas, el tiempo ha hecho que se desmoronen y ver que se habían equivocado los científicos. ¿Cuánto tiempo estuvieron diciendo que la Tierra era plana, hermano Roberto? ¿Cuánto tiempo? Mucho, ¿verdad? Oye, casi crucifican a Galileo por decir que era redonda, ¿no? De hecho, ¿hasta qué punto creían que la Tierra era plana los científicos? Que en España, el Cabo Finisterre, que está en Galicia, significa final de la Tierra, Finisterre, en latín, final de la Tierra. O sea que el mundo creía, no eran los españoles solo, que tú llegabas a Galicia, te asomabas así por el Cabo Finisterre y se acabó. Aquello era una caída al vacío. Y estuvieron años y años, décadas de años, creyendo eso. Entonces, vemos algo que era científico, que creían eso, igual que otras muchas cosas, y el tiempo, que es el mejor profeta, demostró que estaban equivocados. Pero, sin embargo, no podemos decir, porque los científicos se equivocan en cosas, no podemos decir que todos los científicos y todos los descubrimientos científicos sean falsos, ¿no? Algunas veces aciertan y otras veces se equivocan. Pero si hacia la ciencia lo juzgamos de esta manera, ¿por qué no la fe podemos hacer lo mismo? O la religión. Porque el mundo hoy está dejando de creer por varias cosas. Voy a enumerar alguna que no está escrito en él acá. Pero ha dejado de creer. Yo he estudiado en el seminario, me tocó la historia del cristianismo en España. Se te pone, mira, los pocos pelos que tengo se me ponen así, como de pincho. Cuando yo leía todas aquellas cosas de esto, aunque es muy, muy largo y me costó mucho terminarlo y aprobé por los pelos también. Pero la verdad es que fue terrible, porque la Iglesia Católica, hubo unos siglos, no recuerdo ahora exactamente qué siglo era, acabó con todos los evangélicos que había en España. ¿Cómo acabó con ellos? Los mató, les quitaban las posesiones, les desheredaban y si continuaban en España, les quemaban en la hoguera. En Valladolid, les quemaban en esfinge, colgados en un palo. En Valladolid, en Sevilla y en otros muchos sitios. Les quemaban vivos después de expropiarles
de tenerles en la cárcel durante años, expropiarles, y si luego no conseguían escapar, morían quemados en la hoguera. Porque querían que se convirtieran a la fe católica y renunciaran a la fe evangélica a la fuerza. Y los pocos que sobrevivieron, ¿sabéis por qué sobrevivieron? Porque se exiliaron. Si se quedan en España, los matan, acaban con todos. Aún las primeras Biblias en español que se interpretaron, la primera fue de Casiodoro Reina, en el año, creo que era 1527, y se produjo en Basilea, en Italia. Esa Biblia, si alguna habéis visto alguna exposición de Biblias, o habéis estudiado sobre la versión de Casiodoro Reina, se llamaba la Biblia del oso. Y esta Biblia del oso se llamaba así porque en la pasta tiene un oso que está comiendo de un panal de miel, un dibujo, y por eso se llamaba así. Y esta fue la primera. De estas Biblias, según la historia, en Amberes, Bélgica, habían enviado, porque les enviaban las Biblias para que las leyeran la gente, las tenían que enviar como de contrabando. Pero eso lo perseguía a la Iglesia Católica de una manera terrible, y allí pillaron un alijo de Biblias y lo trataban como que fuera droga. Las quemaron y las destruyeron. Pero aún así, los que estaban pues, repartiendo Biblias y distribuyéndolas no se cansaron, sino que siguieron. Pero también podemos hablar desde la Inquisición, las cruzadas, tantas barbaridades que la Iglesia Católica ha hecho. No podemos juzgar a todos los católicos, no pretendo eso, y decir que todos los católicos son malos y todo eso. Yo tengo amigos católicos que son verdaderos creyentes y que tendrán, si ellos adoran a ídolos o lo que sea, tendrán que dar cuenta a Dios, pero son gente que siguen a Dios de corazón honestamente, y yo les respeto y les amo y les considero mis hermanos. ¿Vale? Porque no podemos despreciar a la gente ni por su fe ni por sus formas. Lo más importante para Dios siempre es el corazón. Amén. Pero digo esto porque esto ha creado un efecto en la sociedad, en la cultura y en la historia. Ha creado a la gente, la ha hecho ser atea, incrédula. Yo soy una persona que hablo mucho con gente del Evangelio, aun con desconocidos. Cuando me encuentro con alguien en una sala de espera de un hospital, del ambulatorio, en estaciones, yo soy mucho de hablar con la gente, y si tengo la oportunidad hablo del Evangelio. No podéis ni imaginaros la gente que he conocido, que les hablo, finalmente terminan diciéndome que estuvieron en el seminario católico. Pero cantidad. Y viven alejados de Dios, sin congregarse ni como católicos. Vamos, hay mucha gente que cuando vamos a evangelizar a la calle, cuando les hablamos de iglesia, ¡wow!, salen corriendo. Es que salen corriendo, o les hablas de Dios. Muchos de ellos, tristemente, y perdonad por lo que voy a decir ahora, muchos, siendo niños, tuvieron abusos sexuales en los seminarios también. Otros fueron robados, los niños, los bebés. Isabel la Católica y Fernando participaron en el mercado de esclavos, que venía de África. Sabemos que, porque se han visto hasta en televisión películas, el tráfico de bebés, tráfico de esclavos. Todo eso ha creado una conciencia en la sociedad que les ha hecho incrédulos y les ha hecho ateos, y ha creado el diablo por medio de eso, se ha aprovechado y ha creado unas fortalezas mentales en las personas que les dices de iglesia, ¡buah!, y salen corriendo. O les dices de Dios. Sin embargo, mira, les hablas de una ONG, de coger alimentos para repartir, de ayudar a los niños de los países desfavorecidos cuando hay una emergencia. Mira, eso se apunta a todo el mundo. Tiene mucho más credibilidad una ONG que una iglesia, porque están quemados. Tenemos nuestro campo de misión quemado, pero hay un texto en Zacarías que habla de tizones arrebatados del incendio. Amén. Y por medio de la oración y de la amistad, el cariño y el amor, podemos arrebatar tizones del incendio para traerlos al reino de Dios y conozcan a Dios. ¿Cómo? ¿Trayéndolos a la iglesia? Pues a lo mejor no es el primer paso, traerlos a la iglesia. A lo mejor el primer paso es tomarte un café con ellos y tener una conversación amistosa en una cafetería. Yo hace años, siempre que hablaba con alguien del Evangelio, le invitaba a la iglesia. El tiempo me ha hecho darme cuenta que es un error. Yo no puedo ver a una persona durante 10 años, todos los días, al salir de mi casa, y nunca le he dicho nada, y de repente un día le digo, oye, ¿te vienes mañana a la iglesia?
Dice, pero ¿qué le pasó? O sea, si en 10 años no me ha dicho casi ni buenos días y ahora quiere que vaya a la iglesia. Hombre, antes de llamar a la iglesia, por educación, tómate un café con él. ¿No crees que es más lógico? Hay algo que la sociedad impacta. La amistad, el amor, el cariño, la comprensión. Amén. El otro día, los datos del programa que echaron en la tele sobre el tema de la pornografía antes de los 12 años, no sé qué porcentaje dijeron que habían consumido pornografía. El propio Internet, el diablo lo usa. Es verdad que Internet usándolo bien puede ser bueno, pero el diablo se encarga de que se use para mal. Y ven cosas que al final les hace mal. Amén. Pero el mundo necesita a Dios. Y la iglesia no debemos de ser, y perdonadme por la expresión, tontos. De la misma manera que el diablo utiliza toda su sabiduría y sus estrategias para llevar a la perdición a la gente, nosotros tenemos que utilizar la sabiduría y la estrategia para conseguir tratar con la gente, darles cariño, darles amistad, darles un hombro donde puedan llorar, una persona con la que puedan hablar. Mira, tengo una cantidad de gente, amigos míos, que algunos ni son creyentes o creen a su manera, pero nunca dejo de tomar un café con ellos, de hablar con ellos, de comunicarme por WhatsApp con ellos. Y son mis amigos, aunque no sean creyentes. Y ellos saben que yo soy pastor, pero no estoy todos los días detrás de ellos manejándoles, ni mucho menos. Y además de eso, sigo teniendo una amistad con ellos. Antiguamente, cuando te convertías al Evangelio, hace muchos años, cuando yo era niño, que ha llovido porque tengo 56 ya, y te convertías al Evangelio, te hacían que te apartaras de todos tus amigos, que te apartaras de todos los lugares que frecuentabas, de todas las amistades, que cortaras con todos. Bueno, mi hermano era pelotari federado y le obligaron hasta a dejar el carnet de federado, de pelotari. O sea, fijaos el legalismo y las cosas tan raras con las que comenzó la Iglesia del Señor. Y eso ha hecho que también nuestro campo de misión individual se queme. Si tú te conviertes y dejas de hablar con los que hablabas, de ir donde ibas, y ya ni tomas un café con ellos, ni les hablas, luego ¿a quién vas a testificar? Si quemaste tu campo ya, lo has bombardeado, ya no te queda nadie. Por eso tienes que, aunque tengas tus reservas, tienes que mantener tus amigos, tus amistades, tener una buena relación con ellos y que vean que hoy eres una persona diferente, que no eres como eres antes. ¿Sabes quién lo va a ver más? Precisamente ellos. Amén. Que Dios, hermanos, nos ayude. Y repito, de igual manera que los científicos se equivocan, también hay historias de la Iglesia que se han metido la pata, que se han cometido muchos y muchos errores, católicos, evangélicos y todos. Y también hay mucha desinformación, como dicen ahora esta palabra tan de moda, ¿no? ¿Sabéis lo que es desinformación, no? La información falsa, a día de hoy lo llaman desinformación. Y otra que es verdadera información, pero es mala. Porque cuántas películas, cuántos he visto anuncios en la televisión, noticias, que son verdaderas, de sectas que se han levantado y que finalmente terminaron haciendo un genocidio y matando a toda la gente o haciendo cualquier barbaridad o traficando con droga o cosas parecidas. Y es verdad. Entonces hace que la gente de la pie de la calle sean reacios a lo nuevo, porque es lógico tener cierta precaución hacia lo nuevo. Por eso no es tan fácil evangelizar, pero lo primero que uno tiene que tener para evangelizar es un corazón que ame. Amén. Si partimos de ahí, llegaremos a mucha gente. Amén. Por lo tanto, aunque haya muchas creencias que estén erradas y muchas religiones falsas, gloria al Señor, pero eso no quiere decir que no haya una iglesia verdadera y una iglesia de Dios. Recuerdo hace años leí un libro muy bonito, escrito por Samuel Vila, que se titula Las fuentes del cristianismo. Y me gustó leer ese libro porque hablaba de las diferentes edades y épocas y a pesar de todos los errores que se habían cometido, el libro mostraba que siempre hubo un remanente, siempre hubo un grupo que se mantuvo fiel al Señor. Amén. Y yo también realmente lo creo así, y la historia lo demuestra,
que a pesar de los errores y de los fallos y de los tropiezos, pero siempre ha habido gente que ha tenido un corazón íntegro para Dios. Amén. Y esta gente ha conseguido mantener la antorcha en alto y la luz de Dios en alto para que nosotros hoy pudiéramos estar aquí. Gloria al nombre del Señor. La verdad que también en la historia del cristianismo de España, ahora no recordaría para deciros los nombres, pero aquí en Burgos hubo hombres muy importantes, muy destacados, que fueron creyentes evangélicos aquí en la ciudad, y hubo avivamiento acá en el Burgo de Osma, en Soria y toda esta zona de Castilla. Hubo gente que eran gente de Dios. Amén. Y ellos dejaron sus vidas por esta causa, por la causa del Evangelio que nosotros hemos heredado. Así que damos gloria a Dios por el testimonio de ellos y que sus esfuerzos, su testimonio y su vida no sean balde. Que también hoy entre nosotros haya gente con una limpia conciencia, gente que ame a Dios, gente que quiera servir a Dios de corazón y con integridad en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con el tema de la compatibilidad entre la fe y la razón y entonces volvemos al tema central. Dice, la fe de la Biblia no puede existir sin el conocimiento. Nosotros no predicamos algo abstracto, algo que no se puede evaluar, sino que animamos a que la gente que venga y escuche, que entienda que estas cosas se pueden examinar a la luz de la palabra del Señor. La fe que la Biblia muestra no es una fe sin conocimiento, más bien está sólidamente basada en el conocimiento y en el razonamiento lógico. Amén. Quiero decir que si entre nosotros hay ratones de laboratorio, de biblioteca, perdón, si hay aquí ratones de biblioteca, sepan que la fe, gloria al Señor, se puede estudiar y ver en qué está basada, y si lo estudias de corazón, como vais a ver, puedes encontrar que la fe cristiana es una fe verdadera y genuina en el nombre de Jesús. A medida que analice las pruebas, comprobará que la fe verdadera y la razón son compatibles. Cuando usted lo compruebe, fe basada firmemente en la razón. La Biblia dice, por ejemplo, que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Acabaré siguiendo Tartaja. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Hay gente que no encuentra a Dios porque no tiene fe y eso les parece antilógico. Pero es que, ¿cómo puedes acercarte a algo que no crees en ello y encontrarlo? Es imposible. Si a ti se te han perdido las llaves y en casa y tú vas y las buscas, las encuentras, es porque tenías la certeza que se te perdieron en casa. Si tú te acercas a Dios, tienes que creer que le hay, porque Dios ha dejado en evidencia testimonios que demuestran que Él existe. Pues podríamos hablar aquí de muchas cosas. Por ejemplo, podríamos hablar de la creación, podríamos hablar de las leyes físicas y otras muchas cosas que dan testimonio de la existencia de una mente superior. Amén. Que ha estado ahí preordenando y haciendo cosas que los hombres jamás han podido hacer y que jamás podrán hacer. Porque decime, ¿quién puede violar las leyes físicas sin sufrir las consecuencias? Amén. Pero que Dios, gloria al Señor, siempre que nos acerquemos a Él y creamos que existe, nos encontraremos con Él. Como veis, la Biblia no es algo irracional, a lo que algunos llaman un salto de fe, cuando pensamos en la Biblia y creemos en ella, o un salto al vacío. En todo caso, si denominamos a la fe como un salto, en todo caso no sería un salto vacío, sería un salto a los brazos de Jesús. Amén. Y gracias que le conocimos a Él y decidimos dar un salto en fe para caer en los brazos de Jesús. Amén. Pero nuestra fe tampoco es credulidad, ¿vale? No es solo creer. Al contrario, es el resultado de una profunda reflexión que te lleva a confiar en Dios y en su palabra, basándose firmemente en la razón. Amén. Por supuesto, para razonar de forma adecuada hace falta contar con información exacta. Yo entiendo que no se puede creer si hay interrogantes y hay preguntas y hay cosas que no se entienden, pero para eso los pastores y los diferentes grupos de la Iglesia de enseñanza enseñan y dan respuesta a tus preguntas, gloria al Señor, para que no te queden lagunas ni te queden interrogantes y puedas darte cuenta que lo que se predica
y lo que se cree aquí es una fe verdadera basada en la palabra del Señor, que hay respuestas, que tiene solidez y que es algo firme en el nombre de Jesús. Amén. Hace falta esa información exacta. De hecho, en la Biblia dice, examinadlo todo y retened lo bueno. O sea, la propia Biblia te dice que no seas tan ingenuo de creerte todo lo que te dicen, sino que antes de creer, antes de aceptar, antes de seguir, reflexiones, preguntes, medites, gloria al Señor, y compruebes verdaderamente, conozcas, y entonces cuando estés seguro que lo que vas a hacer es correcto, entonces das ese paso para entregarte en las manos del Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Mirar, es muy importante la información, por eso siempre que necesites busca información de la palabra de Dios, busca información de la Iglesia, porque no es malo tener interrogantes. Lo que es malo es tener interrogantes y quedarte así, sin buscar respuesta. Por eso tienes que buscar respuesta, no tienes por qué ir corriendo a agregarte a la Iglesia y venir a reunirte todos los días. Primero, sigue viniendo, sigue preguntando, ve conociendo, y cuando comprendas bien y estés seguro de que esto es la verdad, entonces sí, allá arrójate y arrójate con todo en el nombre de Jesús. Como sabéis, hasta los programas más potentes de la computadora están diseñados con principios sólidos de lógica, ¿vale? Todo con una lógica y con una razón, y arrojan resultados muy extraños si les proporcionan datos inexactos. Por eso tenemos que asegurarnos de hacer esas preguntas. No podemos ir hacia el Señor, que es la luz, mientras vayamos en oscuridad y con interrogantes. Tenemos que tener esas respuestas que necesitamos. Dios tiene respuestas y la palabra de Dios tiene respuestas para ellas, para cuando demos los pasos pertinentes, lo hagamos sabiendo lo que hacemos. Porque hay gente que es muy emocionista y llega, hacen un llamado, el que quiera recibir al Señor, que pasa adelante. Y viene. Y a los 4 días ya deja de venir. Porque realmente no buscó primeramente buscar esa seguridad de lo que va a hacer. Porque uno cuando se entrega al Señor tiene que hacerlo de verdad y para siempre. Y cuando lo haces así, ocurre algo espiritual dentro de ti que te va a sellar el Señor con su espíritu y nunca más te vas a apartar de Él y siempre vas a tener a Jesucristo dentro de tu corazón. Amén. Lógicamente, pues los ordenadores y las computadoras funcionan con la información que les introducen. Si tú no tienes toda la información, lógicamente verás errores por todos los lados. Por eso es necesario verificar nuestra fe, la información, preguntar, entender y tener claridad de las cosas para que las cosas las hagamos con detenimiento, gloria al Señor, y con convicción. Amén. De igual modo, la calidad de nuestra fe, como estábamos diciendo, va a depender en gran manera de lo que escuchemos o de lo confiable que sea la información que recibimos. Gracias a Dios que hay unos pastores con una buena formación teológica, conocedores de la palabra del Señor, gente entregada a Dios, que nos dan una información veraz. Pero aún así, ellos reparten esa verdad y no saben cómo cada uno la recibe si esas personas no hablan. Entonces, al final, cada uno de nosotros tiene que expresar, gloria al Señor, no públicamente, sino en privado, expresar sus dudas a los pastores, exponerles sus preguntas, gloria al Señor, para que esas lagunas que impiden tener una fe bien firme y bien sólida desaparezcan y puedas verdaderamente arraigarte en una fe sólida y fuerte en el nombre de Jesús. Amén. Porque un requisito fundamental para la fe es contar con conocimiento exacto de la verdad. No debemos de tomar decisiones conociendo las cosas a medias. Es igual como cuando vamos a buscar un trabajo, alquilar una casa. Tú no puedes alquilar una casa por internet, hacer un desembolso económico, porque ya te estafaron. Igual luego la casa ni existe. Si vas a alquilar una casa, tendrás que quedar con la persona que te lo alquila, verificar que eres el dueño con documentos, ir, verla cómo está, si se puede vivir, si tiene los muebles que necesitas. Hay que verificar. Y también, igualmente, las cosas de Dios tenemos que verificar, me estoy repitiendo, gloria al Señor, y ver que lo que nos están diciendo es correcto. Y a veces eso no es en un día, eso lleva tiempo. Por eso, si aún alguien viene y no está todavía decidido, lo mejor es que siga viniendo, que no dé ningún paso, que siga esperando, gloria al Señor, hasta conocer más de cerca
aquello que necesitas saber para entender que esto es la verdad, que Jesucristo es la verdad y que nosotros le seguimos en el nombre de Jesús. Además, la Biblia dice que solo la verdad nos libertará. Saber que el mundo, la Biblia dice que el príncipe de este siglo es el diablo. Entonces, desde esa perspectiva, el mundo está en tinieblas y la luz es Cristo. Y nosotros los que andamos en Él, el Señor nos hace luces, nos hace luminares en medio de las tinieblas de este mundo. Pero cuando uno está en la oscuridad, estamos ligados y esclavizados, aun sin darnos cuenta, por fuerzas espirituales que nos llevan, que nos manejan, que nos atraen, que nos hacen maniobrar de unas maneras que nos arrastran como un imán y nos atraen al camino de la perdición. Gloria al Señor. Pero cuando conocemos al Señor y verdaderamente nos acercamos a Él y vamos a sus pies, permitimos que el Espíritu Santo también sea una influencia positiva en nosotros, que nos arrastre el bien a la luz y a la verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, deciros que tenemos que entender, gloria al Señor, que la fe que nosotros tenemos es una fe genuina y cierta. Amén. Mirad, como todo lo que hacemos, todo lo que decimos y toda nuestra fe está depositada y estudiada y realizada en fe a la palabra de Dios, lo que tenemos que hacer es conocer más la palabra de Dios. ¿Quieres saber a quién sigues? ¿Quieres saber lo que crees? ¿Quieres saber de dónde vienes y a dónde vas? ¿Quieres saber el porqué, la existencia del hombre? Hay preguntas que son, en la humanidad, son preguntas existenciales, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? ¿Quieres obtener esas respuestas? Las tienes en la palabra del Señor. ¿Quieres saber quién es Jesús? ¿Y cuál fue el mensaje de Jesús? ¿Y cuál es la fe en Jesús? Vete a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Es verdad, mira, en el mundo, en la economía, hay muchos billetes falsos, ¿verdad? Tienes que tener cuidado que no te engañen, porque a veces ponen en circulación billetes que son falsos. Pero aunque haya billetes falsos, también hay billetes verdaderos. Amén. Que sí que valen. Y lo pueden comprobar los especialistas y los bancos verdaderos. E igualmente, aunque haya muchas religiones falsas, aunque haya mucha gente que está confundida, pero también hay gente que está caminando en la verdad. Gloria al Señor, que pueden tener errores, pueden tener fallos, pero caminan en la verdad. Gloria al Señor. Y esta verdad está basada en la palabra de Dios. Entonces, si queremos realmente que nuestra fe tenga un fundamento sólido, saber en qué creemos, saber lo que es la iglesia, saber lo que es un cristiano, saber cuál es el destino de los justos y de los maldados y todas estas cosas, tenemos que ir ¿a dónde? A la palabra de Dios. Amén. Mirar, con venir a una reunión y escuchar un sermón no es suficiente para tomar una decisión de seguir a Dios. Cuando realmente algo te llama la atención y te atrae y crees, como bien decía, pregunta más, investiga, escudriña la palabra, pregunta. Seguramente, no me cabe duda, que los pastores tienen estudios para los nuevos conversos, los nuevos creyentes. Puedes ir a esas reuniones sin adquirir un compromiso para recibir la información que necesitas de los primeros pasos para que sepas lo que estás haciendo, para que sepas dónde te metes, gloria al Señor, y para los que vienen por primera vez entiendan que esto no es una secta, que pretendemos y somos la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. Amén. Y no estamos aquí porque alguien nos ha comido el cerebro. Por eso hoy la palabra de Dios, de la compatibilidad entre la fe y la razón, entendemos que se basa en la palabra de Dios y es comprobable y verificable con la palabra de Dios. Y esta es la invitación tanto para los creyentes nuevos como los antiguos, que verifiquen su fe, que verifiquen que lo que se predica es la palabra de Dios. ¿Cómo? Repito, con la Biblia, con la palabra de Dios. Porque sabéis, el mundo, la sociedad, especialmente aquí en España, que la mayoría son católicos, porque cuando nacemos nos bautizan como católicos a todos, así que todos somos católicos. Pero la iglesia evangélica tienen un estereotipo de la iglesia evangélica y nos ven como secta. Nos ven como una secta. De hecho, en España solo existe una iglesia legalmente, la Iglesia Católica. Es la única iglesia. A lo demás lo llaman asociaciones confesionales. Somos asociaciones confesionales. No hay ninguna otra iglesia. Pero que aunque no tengamos nombre de iglesia,
pero el mundo vea que somos una iglesia, gloria al Señor, por nuestro testimonio, por nuestro comportamiento, por nuestra integridad y porque vean que somos gente que sabemos lo que creemos, lo que seguimos y lo que perseguimos, que es cada día conocer más a Dios, vivir más la vida cristiana, gloria al Señor, y prepararnos para un día estar con Él en el reino de los cielos. Amén. No les voy a cansar mucho más, solamente deciros que la palabra del Señor dice que nos aferremos a la palabra que es el ancla de nuestra alma. Si verdaderamente no haces de la Biblia el ancla de tu alma, no vas a permanecer en el camino del Señor, porque vienen tormentas, vienen vientos huracanados, vienen dificultades y solo permanecen los que están anclados al alma, a la palabra de Dios. Amén. Por eso mi invitación es que su fe no se base simplemente en cantar a Dios, que es bueno, en adorar a Dios, en venir a alguna reunión, sino que sea en un estudio pormenorizado de la palabra de Dios. Amén. No vayamos a los sitios ni hagamos lo que hacemos porque los demás lo hacen, sino porque tenemos el pleno convencimiento que es la palabra de Dios, que es el camino de Dios. Y como dijo Jesús en Juan capítulo 14, versículo 6, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y termino diciendo que el único camino que hay es Jesús, la única verdad que hay es Jesús y el único que te puede dar la vida y vida eterna es Jesús. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Un fuerte aplauso para Dios y dejamos lugar.